Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda parte de los antagonistas adrenérgicos, principalmente sobre los beta bloqueadores. Este grupo de fármacos es de gran importancia clínica. Los beta bloqueadores se les conoce como los 5 antihipertensivo, antiarrítmico, antianginoso, antiisquémico y antisuficiencia cardíaca. También van a ser útiles para otras indicaciones, también como por ejemplo a nivel endocrino para tratar hipertiroidismo, a nivel oftalmológico para tratar glaucoma y otras indicaciones que vamos a mencionar a medida que vamos avanzando en la clase. Con respecto a la clasificación, los beta bloqueadores se dividen en 3 generaciones. También se les conoce como no selectivo, aquellos fármacos que bloquean tanto los beta 1 y beta 2. Aquí tenemos nuestro fármaco estrella, que sería el propranolol, y lo acompaña el timolol, el pindolol y el nadolol. Los beta 1 selectivos, segunda generación, encontramos el atenolol, el bisoprolol, el esmolol, el metoprolol, el celiprolol y nebivolol. Y lo de tercera generación no selectivo encontramos el carvedilol y el abetalol. Este fármaco de esta tercera generación también se le denomina mixto porque bloquean tanto receptores alfa y receptores beta. Y eso es muy importante tener en cuenta sobre la tercera generación de acción mixta, porque bloquean tanto receptores alfa y receptores beta. En relación al mecanismo de acción de los beta bloqueadores, estos fármacos van a competir con la catecolamina, adrenalina y noradrenalina por los receptores. Normalmente, los receptores beta 1 predominan a nivel cardiovascular y cuando ellos se estimulan, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Y cuando se bloquean va a pasar lo siguiente, va a disminuir la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, disminuye la contracción cardíaca y disminuye también la demanda de oxígeno, que van a ser efectos beneficiosos para las indicaciones que vamos a mencionar. Ahora, hablando sobre las consecuencias generales por la acción beta bloqueadores, vamos a explicar lo que pasa en sistema cardiovascular. Como habíamos mencionado, ahí tenemos receptores beta 1 y cuando estos se bloquean, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la conducción y disminuye la contractilidad miocárdica. Y esto se debe porque actuamos a nivel del nódulo sinusal y a nivel del nódulo auriculoventricular. Ahora te voy a explicar qué pasa con la disminución de la frecuencia cardíaca. Aquí actuamos directamente en el nódulo sinusal, que es el marcapasos del corazón, y vamos a inhibir el tono simpático. Aquí viene algo que tenemos que entender. Si el tono simpático es débil, es decir, durante el reposo, la disminución de la frecuencia cardíaca va a ser muy pequeña. Pero si el tono simpático es alto durante el ejercicio o el estrés, el efecto es más evidente. Y ahí es donde viene la importancia, porque estos fármacos controlan mejor la taquicardia inducida por el ejercicio. También los beta bloqueadores disminuyen la conducción auriculoventricular que tienen nivel, ¿verdad? Que tiene que ver al nivel del nódulo auriculoventricular y los beta bloqueadores inducen a la disminución de la conducción auriculoventricular, aumentan el intervalo PR del electrocardiograma, aumenta el periodo refractario y por esta razón estos fármacos tienen ese efecto antiarrítmico y sirven para tratar taquiarritmias supraventriculares. También los beta bloqueadores disminuyen la contractilidad miocárdica, disminuyen la velocidad de la presión intraventricular y disminuye la velocidad de expulsión sistólica. Por esto, ¿verdad? Es muy importante porque esos tres efectos llevan a cabo a la disminución del gasto cardíaco. Ahora bien, si vos disminuís la frecuencia cardíaca y disminuís la contractilidad miocárdica, hace que el corazón trabaje menos. Y si el corazón trabaja menos, consume poco oxígeno, que también es beneficioso para la cardiopatía isquémica, para angina de pecho y algunos casos de insuficiencia cardíaca. Y la disminución de la presión arterial, ¿por qué se da? Por la disminución del gasto cardíaco. Por esta razón, por todo ese efecto que ocasionan los beta bloqueadores, te van a servir para estas indicaciones que mencionamos: la hipertensión, la arritmia, la cardiopatía isquémica y algunos casos de insuficiencia cardíaca. Algo muy importante también que la presión arterial, la disminución, también se puede dar por otros mecanismos, como por ejemplo a nivel renal tenemos receptores beta 1, cuando estos se bloquean disminuye la producción y la secreción de renina.
También podemos modificar el reflejo de los barroreceptores y también disminuir la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas. Y estos tres mecanismos también conllevan a la disminución de la presión arterial. Te tengo que mencionar algo muy importante, como algunos fármacos modernos, los beta bloqueadores, como por ejemplo el nebivolol. El nebivolol tiene la capacidad de estimular la liberación de óxido nítrico, y si estimulamos la liberación de óxido nítrico, ocasionamos vasodilatación, que esto también va a llevar a la disminución de la presión arterial. Aparte de su efecto, también el nebivolol ocasiona efectos antioxidantes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a hablar solo sobre los efectos a nivel bronquial, a nivel uterino. ¿Qué pasa a nivel de los bronquios en el útero? A nivel, ¿verdad? Tanto en los bronquios, en el útero tenemos receptores beta 2. Cuando estos eran estimulados, ¿verdad? A nivel bronquial, relajábamos la musculatura lisa y ocasionábamos bronquilatación, que era muy importante, ¿verdad? La bronquilatación. Y a nivel del útero, si estimulamos los receptores beta 2, también relajábamos la musculatura lisa y inhibíamos las contracciones uterinas, que eran muy importantes en algunas situaciones obstétricas. Pero si bloqueamos los receptores beta tanto en útero y bronquio, va a pasar lo contrario. A nivel bronquial vamos a aumentar la resistencia bronquial y va a llevar a cabo el broncoespasmo, que esto puede ser muy peligroso en pacientes asmáticos y en EPOC, y esto se da principalmente cuando utilizamos beta bloqueadores no selectivos como el propranolol. Igual va a pasar en el útero. Vamos a disminuir la relación uterina y vamos a aumentar el tono uterino, que puede ser relevante en algunas situaciones obstétricas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, de ahí viene la importancia de la utilización de los beta 1 selectivos. ¿Por qué? Porque estos tienen mayor efecto a nivel cardiovascular y menos efecto a nivel de los bronquios y útero. Hay un fármaco, ¿verdad? Particular, que sería el celiprolol. El celiprolol, muchacho, aparte que te bloquea los receptores beta 1, tiene un efecto agonista parcial. ¿Sí? El agonista parcial. Es decir, que te va a disminuir la presión arterial y te puede ocasionar una leve broncodilatación. Y esos dos efectos van a ser importantes en aquel paciente asmático que cursa con hipertensión. El celiprolol puede ser una buena alternativa por esa particularidad que tiene ese fármaco, que te bloquea directamente los receptores beta 1 y de un agonista parcial puede dar una bronquilatación leve. Ya, entonces es muy importante que lo recordemos. Ahora pasemos a los efectos metabólicos y hormonales. Recordemos que las catecolaminas normalmente estimulan la liberación de insulina a través de los receptores beta 2. Pero cuando estos se bloquean, por ejemplo, ¿verdad? Con el propranolol, va a ocurrir lo siguiente. Va a disminuir la liberación de insulina, porque recordemos que receptores beta 2 los teníamos en el páncreas. Y cuando eran estimulados, liberábamos insulina, favorecía la secreción de insulina, pero cuando lo bloqueamos, como habíamos mencionado con el propranolol, que es uno selectivo, vamos a disminuir parcialmente la secreción de insulina, y esto va a llevar a una disminución de tolerancia de glucosa en pacientes diabéticos. Algo muy importante, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta es que los beta bloqueadores no causan diabetes, chicos, pero sí puede dificultar el control de glicemia en pacientes diabéticos, y eso hay que tenerlo claro. No ocasionan diabetes, pero sí dificultan el control de glicemia en pacientes diabéticos. Segundo efecto, tienen riesgo de hipoglicemia prolongada. También beta 2, donde tenemos a nivel hepático. Y cuando el organismo sufre niveles bajos de glucosa, los beta 2 se activan y movilizan la glucosa hepática hacia el organismo. Y esto es con el objetivo de mantener un control glucémico en sangre adecuado. Pero cuando esto se bloquea, vamos a retrasar la recuperación de glicemia después de una hipoglicemia. Y esto es muy importante en pacientes que usan insulina. Por eso, muchachos, los beta bloqueadores pueden aumentar el riesgo
de hipoglicemia prolongada. Tercer efecto, algo muy importante ahí te puse en rojo, es que también vamos a ocultar síntomas de hipoglicemia, porque normalmente cuando una persona tiene hipoglicemia, aparecen síntomas adrenérgicos, como por ejemplo taquicardia, el temblor, ansiedad y sudoración, y estos son producidos por la activación del sistema simpático. Pero los beta bloqueadores van a reducir estas manifestaciones y pueden ocultar los signos de hipoglicemia y dificultar su diagnóstico en pacientes diabéticos. Y esto es importante desde el punto de vista farmacológico clínico, ¿ya? También a nivel de los metabolismos de los lípidos, recordemos que los receptores beta también participan en la lipólisis, es decir, en la liberación de ácido graso. Y cuando nosotros bloqueamos, disminuye la liberación de ácido graso, aumentamos la concentración de los triglicéridos y disminuimos el HDL, que es el colesterol bueno, ¿verdad? Y este efecto también está mediado por los beta bloqueadores no selectivos. También podemos ocasionar algún efecto del potasio. También, hablando lo normal, la estimulación beta-adrenérgica provoca la entrada de potasio hacia la célula muscular. Y esto puede producir hipopotasemia en situaciones de estrés o en una liberación de catecolaminas, como ocurre en un infarto agudo miocárdico. Con los beta bloqueadores pueden modificar el equilibrio de potasio. Es decir, si en un estado de estrés o una activación simpática o metida potasio al interior de la célula muscular, ahora si yo bloqueo, va a pasar lo contrario. El potasio no va a ingresar a la célula muscular. Esto puede llevar a cabo una hiperpotasemia y llegar a desarrollar arritmia cardíaca, que puede ser muy peligroso en los pacientes. Y sobre los efectos del calcio y paratormona, en algunos pacientes, por ejemplo, que sufren de hiperparatiroidismo y utilizan fármaco propranolol, pueden llegar a disminuir la reducción de hormona paratormona y también pueden reducir el calcio plasmático. Aunque este efecto, ¿verdad?, no es principal en el uso del propranolol, pero sí es una observación clínica descrita que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y otras acciones farmacológicas, por ejemplo, con los beta bloqueadores podemos llegar a tener un efecto anestésico local, por ejemplo. ¿Ya por qué? Porque bloqueamos los canales de sodio, ¿ya? Y si se bloquean los canales de sodio, principalmente en la membrana nerviosa y cardíaca, vamos a disminuir la excitabilidad de la membrana y vamos a reducir también la conducción del impulso nervioso. Sin embargo, muchachos, esto es muy importante. Este efecto anestésico local es muy difícil en conseguirlo. Para yo poder conseguir el efecto anestésico local, requiero concentraciones muy altas, mayores a la utilizada en el tratamiento. Entonces, ¿verdad? Ahí es muy difícil. Se puede dar, pero requiero concentraciones muy altas. Con respecto a la presión intraocular, es muy importante porque los betabloqueadores, principalmente el timolol, es un excelente fármaco que se utiliza para tratar el glaucoma, porque vamos a disminuir la producción del humor acuoso y vamos a aumentar el drenaje del humor acuoso. El timolol, como había mencionado, un fármaco que se utiliza bastante y cuando se aplica en un solo ojo, este puede reducir la presión intraocular de ambos. ¿Por qué? Porque tiene buena distribución sistémica. Por eso, ¿verdad?, el timolol es un fármaco muy bueno y que se utiliza bastante para tratar el glaucoma. Aunque se lo aplique en un solo ojo, disminuye la presión intraocular de ambos porque se absorbe de manera sistémica. También, a nivel del sistema nervioso central, nosotros tenemos fármacos que son liposolubles, como el propranolol, que es un fármaco muy liposoluble y atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica y puede llegar a ocasionar alteraciones del sueño, puede reducir algunos síntomas de ansiedad y también puede disminuir algunos síntomas psiquiátricos que son muy persistentes. También sirven para tratar profilaxis de migraña. ¿Qué fármaco? El propranolol. El propranolol, muchacho, y eso te lo puedo preguntar, es excelente fármaco y actualmente se utiliza como profilaxis de migraña.
No se sabe en sí el mecanismo por el cual el propranolol ayuda a disminuir los ataques de migraña, pero se cree que tiene que ver con la circulación central y también con los neurotransmisores. Ya, pero sí, el mecanismo de acción para disminuir los ataques de estos cuadros de migraña no se conoce con exactitud. Aparte, ¿verdad? Tenemos disminución del temblor. Aquí, muchachos, esto es muy importante porque los beta bloqueadores pueden utilizarse para, para disminuir el temblor, no solamente el temblor, ¿verdad? Inducido por el músculo esquelético, también el mismo temblor que se manifiesta por alguna ansiedad. Entonces, esto es muy importante en tener en cuenta. Entonces, como había mencionado, los beta bloqueadores pueden disminuir el temblor bloqueando los receptores beta que se encuentran en el músculo esquelético y por esta razón se utiliza para tratar el temblor esencial, el temblor asociado a la ansiedad. Incluso, ¿verdad? Muchos atletas lo han utilizado en el deporte porque requieren de gran precisión, como les puse aquí. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando uno quiere tomar puntería y todo, yo creo que todos hemos experimentado eso, que cuando queremos tener puntería, tirar algo fijo, no, comienza un leve temblor. Entonces muchos atletas para mantener esa precisión llegan a tomar beta bloqueadores, como por ejemplo los atletas que van a un tiro deportivo, tiro con arco, ¿verdad? Entonces pueden ser útiles y muchos, ¿verdad?, han utilizado para calmar y bloquear ese temblor que se da durante los procesos de ansiedad, los procesos, ¿verdad?, del temblor durante algún deporte. Y también disminuimos la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva de disociación de la hemoglobina, lo que podría facilitar la liberación de oxígeno hacia los tejidos, pero tenemos un problema. La importancia clínica de este efecto aún no ha estado completamente establecida, pero esperemos que unos años más adelante lleguen a servir, ¿verdad? Y en esta importancia por la liberación de oxígeno que facilita hacia los tejidos. Y tenemos algunas indicaciones, ¿verdad?, muy importantes: cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, ¿verdad? Como habíamos mencionado, no se considera en primera elección, especialmente en pacientes de edad avanzada, siguen siendo los YECA, los fármacos y los ARA2 de primera elección. Las arritmias supraventriculares y ventriculares, insuficiencia cardíaca, tenemos el carvedilol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol. La miocardiopatía obstructiva, en glaucoma ángulo abierto, como habíamos mencionado, el timolol. En el hipertiroidismo, el propranolol se ha utilizado en tormenta tiroidea, es muy importante. Temblores musculares, ansiedad de rendimiento, migraña, y el nadolol, muy importante porque se ha utilizado para la disminución de la incidencia del primer episodio de hemorragia de varices esofágica, ¿verdad? Y se han visto que ha disminuido la tasa de mortalidad asociada a esto. Y también el propranolol se ha utilizado a dosis de 2 miligramos por kilogramo día para los hemangiomas infantiles, que serían, ¿verdad?, nuestro más conocido, famoso, que las padres de familia le dicen lunares de sangre. Estos hemangiomas, muchachos, algo muy importante es que durante el tiempo, el crecimiento del niño se van quitando de manera normal, ¿verdad? Son benignos la mayoría, y se retiran y se desaparecen normal, pero muchos padres pues requieren que se desaparezca rápidamente y van a utilizar, ¿verdad?, propranolol para aumentar y acelerar la desaparición de estos tipos lunares. Y tenemos efectos adversos que son muy comunes con los beta-bloqueadores: bradicardia, broncoconstricción, claudicación muscular, calambre, sensación de frío, hipoglicemia, alteración del sueño, pesadilla, depresión, disminución de la erección, leucotencia, alteraciones gastrointestinales, reacciones cutáneas y síndrome de retirada. Son algunos efectos adversos que vamos a tener en cuenta, porque más de algún paciente puede llegar a aparecer estos efectos. Y está contraindicado, muchachos, en asma y broncoespasmo por el riesgo, ¿verdad?, de producción del broncoespasmo, en bradicardia severa,
en bloqueo auriculoventriculares, en shock cardiogénico, en insuficiencia cardíaca descompensada, en diabetes más hipoglicemia y enfermedades vasculares periféricas. Son las contraindicaciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta sobre los beta bloqueadores. Y esto, muchachos, ha sido la segunda parte de los antagonistas adrenérgicos. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, pues ahí estamos siempre a través del grupo del WhatsApp. Ahora cuídense y nos vemos en la siguiente clase.